rostro con mucha reverencia y dirigimos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esa noche te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso en el cual podemos venir a adorarte, exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas nuestra vida, Dios, a través de tu palabra, Señor. Nos disponemos a meditar en tu palabra, Dios, para ser transformados y edificados, Dios, como tú quieres hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, porque sabemos, Dios, que no somos dignos muchas veces de poder venir a tu presencia, pero ese sacrificio, Jesús, que hiciste en la cruz de Calvario, es el que nos hace apto, Dios, y justo para venir aquí, Señor, y glorificar tu santo nombre. Pero aún así, Señor, pedimos que limpie nuestras vidas, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos tener corazones sinceros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús es nuestra oración el día de hoy. Amén y amén. Muy buenas noches, puede tomar asiento. Que el Señor le continúe bendiciendo en gran manera. Como siempre, es un privilegio maravilloso para mí poder compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Me da alegría a mí compartir la palabra de Dios. Una de las cosas que más me apasiona en el ministerio es la ocasión de predicar el Evangelio de Dios. No hay mejor cosa que dar buenas nuevas. Usted enciende las noticias y usted se da cuenta ahí solo muerte, robo, asesinato y mala noticia. Es raro que usted mire una buena noticia por la televisión. Pero cuando uno abre su Biblia y descubre lo maravilloso que es Dios para nuestras vidas, me doy cuenta que esto debería de ser una de las cosas que más nos apasione, que es predicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir en la misma dirección sobre los temas que hemos estado estudiando acerca de la gracia. Y he titulado este mensaje, La gracia de Dios nos transforma. Muchas veces en la vida cristiana, estimados hermanos, nosotros no logramos entender en su totalidad, en su cabalidad, el concepto tan bonito y tan hermoso que es la gracia o sobre la gracia. Y eso es lo que ocurre en muchas de nuestras vidas. Hemos malentendido la gracia y en principio no voy a entrar a un tema controversial de que si la gracia se pierde o no se pierde. Ese es un tema bastante discutido. En mi opinión, la gracia no se pierde. No es una camiseta que hoy me la pongo, mañana me la quito. El regalo que Dios le da a cualquier ser humano que le acepta como su único salvador, en el caso del Señor Jesús, la gracia que Dios recibe, no existe absolutamente nada que pueda quitársela. Ese es un regalo que Dios se lo da. Sin embargo, siempre he creído que la gracia de Dios demanda aún más que la ley. Porque ya no vamos a servir a Dios por una obediencia más, vamos a hacerlo por amor. Porque así de la misma manera como Él se entregó en una cruz, dio su vida, derramó su sangre, lo crucificaron, lo golpearon por mis pecados, de la misma forma yo tengo que darle mi amor a Él de muchas maneras. Sin embargo, muchas veces estamos confundidos y estamos equivocados, creyendo que estamos viviendo una vida cristiana basada en la gracia, en el regalo de Dios, pero realmente no vivimos la gracia. Y eso me recuerda a un niño que en una ocasión llegó a su escuela y le preguntó a su maestra, a ver, un nombre, vamos a decir Jorgito. A ver, Jorgito, dígame una forma bonita en la que un ser humano puede morir. Y viene Jorgito y le dice, bueno, maestra, una forma bonita en la que un ser humano puede morir, como murió mi abuelo. Ah, ¿cómo murió su abuelo? Mi abuelo murió, se durmió y ahí se quedó tranquilito, no se despertó más, ni supo, creo yo, que se murió. Pero él se murió de esa forma, dormido. Está bien, es una forma bonita de morir. Ahora dígame una forma horrible, una forma catastrófica en la que un ser humano puede morir. Y le dice Jorgito, bueno, maestra, como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron los amigos de su abuelo?
Ellos iban en el carro donde mi abuelo se durmió y se estrelló y ellos murieron así catastróficamente. Jorgito creía que su abuelo no había sufrido lo mismo que sufrieron los amigos de su abuelo, que solamente los amigos habían sufrido. Y es lo que ocurre en nuestras vidas cristianas. Estamos engañados creyendo muchas veces que vivimos un cristianismo cuando verdaderamente en la práctica no lo es. No estamos haciendo o no estamos demostrando que realmente hemos recibido al Señor Jesús. La gracia que Cristo nos da, el regalo, el don de la salvación que Dios nos da, transforma las vidas, cambia las vidas, edifica a cualquier ser humano que lo reciba. Por ende, si yo he recibido la gracia de Dios, en mi vida yo tengo que demostrar que realmente Cristo está en mí. Ya no tengo que gritar, ya no tengo que pelear, ya no tengo que odiar, ya no tengo que ser malcriado, ya no tengo que ser mentiroso, ya no tengo que ser irresponsable con el llamado que Dios me ha dado. Porque aquí hay muchos, y yo insisto mucho en eso, porque hay muchos que Dios les ha hecho un llamado y tienen abandonado el llamado de Dios. Si realmente yo he recibido la gracia de Dios, esa gracia tiene que transformar mi vida. Es cierto, la gracia, como nos han estado predicando nuestros pastores y hemos escuchado todos estos días, es un regalo de Dios donde el amor de Dios se derrama sobre nuestras vidas y a través de esa gracia podemos llegar al Señor, a nuestro Padre. Pero, siempre hay un pero. La gracia transforma y edifica. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 5. Mire, ahí ponen, generalmente ahí nos ayudan los hermanos a poner los versículos bíblicos. Pero si usted trajo su Biblia, abra su Biblia y busque el pasaje, porque ese versículo que está ahí es para los que no trajeron la Biblia. Pero si usted trajo su Biblia, use su Biblia. Yo le invito a que hagamos ese ejercicio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 18. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver el versículo primero, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Estaba revisando la interpretación del término constriñe y encontré en el diccionario de la Real Academia Española 3 conceptos en el que se utiliza este término. El primero, disminuir o reducir a límites menores. Es decir, los derechos de los ciudadanos constriñen el poder del gobierno. Se puede usar de esa manera. El segundo, hacer presión u oprimir un conducto hasta cerrarlo parcialmente. Generalmente, en este caso, lo ocupan los doctores. Puede decirse el doctor usa ese término. Y el tercero, que me llama mucho la atención, es obligar a alguien a que haga algo sin que él quiera hacerlo. Cuando Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja o nos lleva a reaccionar por el amor de Cristo. De la misma forma como Cristo murió en una cruz y se sacrificó por nuestras vidas, nosotros también tenemos que dar un sacrificio en nuestra vida. Si lo puede llamar así. Quizás alguno no esté de acuerdo conmigo porque puede decir, no, es que ya
para recibir la salvación no necesito. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando del efecto que causa la salvación en mi vida. Ok, yo ya soy salvo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar sentado en mi casa? ¿No voy a leer la Biblia? ¿No voy a orar? No. El amor de Cristo me empuja a tener una relación con Dios a muchas veces, aunque yo no quiera. Y por eso me llamó la atención en el tercer término. Obligar a alguien a hacer algo. Empujar a alguien a hacer algo. Por eso es que Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, la segunda cosa, pensando en esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Si Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, es decir, nosotros también morimos a nuestros pecados. No es que Cristo murió en la cruz por el pecado que cometí ayer y ahora los pecados que cometí hoy. Así como Cristo murió, yo también tengo que morir a mis pecados. He muerto al pecado. Es decir, el pecado ya no está en mi vida. Eso causa un efecto negativo. Cuando hablamos de muerte, causa un efecto negativo. Muchas veces cometemos pecado y no causa un efecto negativo en nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces han dicho mentiritas piadosas? Es una mentirita chiquitita. Hermanos, mentira es mentira aquí en la China y en cualquier parte del mundo. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hermano, ¿por dónde viene? Allá voy llegando. Tal vez ni siquiera se ha bañado. La mentira. Ese es un ejemplo, un simple ejemplo. Ahora, si vamos más allá, vamos a encontrarnos con situaciones aún más graves, como una infidelidad. Hay muchos hombres que en la calle enamoran a mujeres y en su casa a su esposa no le dicen ni siquiera lo bonita que está. Puede ser, ¿no? A lo mejor aquí no hay ni uno así, pero puede ser. Pero entonces, si Cristo murió en una cruz, nosotros también debemos morir al pecado. Debe de haber un efecto negativo. El pecado tiene que hacer un efecto negativo en mi vida. Ahora, en el versículo 15, para que los que viven, ¿cómo van a vivir? Ya no vivan para sí. Leamos el versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, mire, muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros somos muy románticos para con Dios. Es bueno ser romántico con nuestras esposas, en el caso de los hombres. Y de las esposas hacia sus esposos, es bueno ser romántico. Mire, si yo le prometo a mi esposa, por ejemplo, amor, te voy a invitar a cenar el sábado, y yo no la llevo a cenar el sábado, ustedes saben que se nos va a armar un problema grandísimo, porque yo prometí que el sábado íbamos a ir a cenar. Muchas veces esto no causa el mismo efecto en nuestra relación con Dios. Somos muy románticos con Dios. Decimos que alabamos a Dios, que Dios es nuestro Dios, que Él es bueno, pero en la práctica, en realidad, no vivimos para Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? Hemos sido transformados para alabar a Dios. Mi vida en toda su totalidad está enfocada en servir a Dios o en servir a los hombres. Y muchas veces somos más responsables en nuestro trabajo, y no es malo ser responsable, tenemos nuestra necesidad de ser responsables como cristianos. Pero de la misma forma como soy responsable en mi trabajo, tengo que ser responsable en la iglesia y en mi relación con Dios. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos para tener una comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted para estudiar la palabra de Dios? Y no me estoy refiriendo a los estudios de las células, porque eso muchas veces hasta obligado vamos. Me estoy refiriendo al tiempo personal de intimidad que usted tiene con Dios.
Pero sí hay gente que pasa horas y horas hasta las 12, 1, 2 de la mañana en el Facebook y WhatsApp. Entonces, ¿estamos viviendo para Jesús, el que murió y resucitó por nosotros? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Estamos alimentándonos, buscando un mejor empleo, queriendo ganar mucho más dinero para comprarnos una casa, un carro? No es malo. Pero, ¿qué tanto tiempo estamos dedicando para edificar nuestras vidas? Hemos sido salvos, pero ya no vivimos para nosotros, dice Pablo en Corintios. Sino, ¿para quién? Para Jesús. Esta pregunta me hace recordar 2 episodios en la Biblia bastante catastróficos de personas que conocieron al Señor, se bautizaron, se metieron de lleno al ministerio, pero le fallaron. Su corazón estaba enfocado en alimentar su propia intención y no la causa de Cristo. La primera, usted la encuentra en la historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 23, la historia de Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Muchas veces se nos ha hablado de este pasaje. Simón el Mago. En Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 23. No vamos a leer todos los versículos, solo quiero que leamos 2, el 14 y el 18. Bueno, vamos a leer el 9. Hechos 8, versículo 9 al 23. Ahí está toda la historia de Simón el Mago. Leemos el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ahora lea el versículo 14. ¿Qué sucede con Simón? Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio entonces que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí vamos a leer. Algo interesante es que la idea en que los samaritanos no recibieran al Espíritu Santo era tan fuerte en los judíos que cuando los discípulos se dan cuenta que un pueblo de Samaria, donde había samaritanos, recibieron a Jesús, enviaron a 2 de sus apóstoles para verificar que si verdaderamente esta gente estaba viviendo de acorde a su palabra. No era el mismo Juan que acompaña a Pedro, que cuando en el Mateo le dice al Señor Jesús que un pueblo samaritano no lo había recibido, que oraran para que cayera fuego en aquella ciudad, porque ellos pensaban que los samaritanos no tenían esa capacidad de recibir el Espíritu Santo. Y tanto así que envían a esos 2. Cuando lo envían, se encuentran con Simón el Mago, y Simón acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y se bautiza y se mete y andaba detrás de Felipe y era un hombre activo en el ministerio. Pero le llamó la atención algo. Él vio que los apóstoles imponían las manos sobre las personas de la iglesia y que ellos recibían el Espíritu Santo. Y Simón dijo: aquí hay algo interesante. ¿Cuánto quieren para que me den ese poder a mí y yo poder dar el Espíritu Santo? ¿Con qué intención Simón estaba queriendo pagar ese poder? ¿Sabe para qué? Para volver a la misma vida pasada, cobrar y hacer dinero y engañar a la gente. ¿Estaba Simón entonces sirviendo o queriendo servir a Dios, a Jesús, o quería servirse él mismo? Él mismo. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Vea la respuesta de Pedro.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienen nada que ver las cosas materiales con lo que Dios da a nuestras vidas. Y esto es lo que muchas veces las iglesias modernas de la prosperidad, los pseudo cristianos, pastores que predican la teología de la prosperidad, enredan a miles y miles de personas. Porque le dice: si usted da un poquito de dinero, Dios le va a bendecir. No es con dinero que se obtiene el favor y el don de Dios. Esa era la gran equivocación de Simón, porque él creía que el dinero lo compraba todo. Se le había olvidado lo que Jesús había hecho en su vida. Estaba queriendo servir su propia vida y no al Señor Jesús. Brevemente, la otra historia. No traje reloj, así que hágame una seña ahí, hermano. Si yo me paso mucho del tiempo, usted me avisa. La segunda historia es la de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Otra historia interesante. Y ahí está, ahí mismo, en Hechos, capítulo 5. Ahí mismo, solo va a retroceder un poquito. Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Otra historia. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Estaban metidos profundamente en el ministerio. Pero ellos vendieron una heredad, se agarraron una parte y la pusieron a los pies de Pedro y le dijeron: ahí está toda. Y se quedaron con una parte del dinero. Ahora, ¿por qué Ananías y Zafira deciden quedarse con esa parte del dinero y entregar? En primer lugar, ellos no tenían totalmente la disposición de entregar toda la heredad o todo el dinero. Si usted lee en los últimos versículos del capítulo 4, en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo el mundo estaba diciendo: qué bueno que es Bernabé. Tenía una heredad, la vendió y la trajo para el ministerio, para la iglesia. Y todos alababan a Bernabé. Pero él lo había hecho con todo su corazón, se despojó de su heredad y la entregó para el ministerio. Ananías y Zafira no lo hicieron. Entregaron solo una parte y querían recibir la misma admiración que había recibido Bernabé. Ellos estaban buscando que la gente lo admirara, pero no estaban actuando tanto así para que la gente los admirara, sino todo lo contrario. ¿Cómo es nuestro actuar en nuestra vida diaria, en nuestro vivir cristiano? ¿La gente admira lo que hacemos? ¿La gente sabe que soy cristiano porque yo me comporto como un verdadero cristiano? ¿O soy como Ananías, que quiero aparentar algo que no soy? Ahora, Ananías tenía el poder de quedarse con todo el dinero. Y aún así, me gusta la respuesta que da Pedro. La primera cosa: ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Número 1, aquí hay una acción. No es que Satanás llegó violentamente donde Ananías y lo envolvió y lo llevó a ocasionar el pecado. Ananías se lo permitió. Y esto es lo que me interesa. Estaba la semana pasada casualmente. A una muchacha le robaron un celular ahí en la parada. En una de las paradas ahí por las Delicias del Volga. Pero ¿qué sucede, hermanos? La muchacha estaba con el celular sentada, Ingrid ahí, chateando. Y eso para mí es como decirle, ladrón, hey, muchacho, robame. Porque es una imprudencia total estar en una parada con un celular que vale $300, $400 y pensar que no me van a robar porque yo me cubro con la sangre de Cristo. No es cierto, eso se llama imprudencia y le van a robar aunque se cubra con la sangre de Cristo y con cualquier sangre. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. No es que Satanás está llegando violentamente, y no soy abogado del diablo, no quiero que me tomen por abogado del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero muchas veces nosotros también andamos buscando al diablo para que nos devore. Y usted me va a decir, ¿cuántas veces oró hoy? ¿Esta semana? Algunos, 1, 2, 3. ¿Cómo no lo va a revolcar Satanás? ¿Cómo no nos va a agarrar Satanás y nos va a envolver y nos va a llenar nuestro corazón y nos va a llevar al pecado? Porque descuidamos nuestra vida cristiana, descuidamos nuestra intimidad con Dios. Entonces, muchas veces el problema es que nosotros estamos permitiendo que el pecado entre en nuestra vida y no estamos haciendo absolutamente nada. Y Pedro es lo que le reclama a Ananías. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón y te llevara a ocultar parte de la heredad? Si la heredad era tuya, podías entregarla o podías quedártela, nadie te iba a decir nada. El otro problema, y se lo dice Pedro en el versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. No le estamos mintiendo con nuestro malos actuar a escondidas ni al pastor Santo, ni al pastor Jairo, ni a ninguno de los pastores de nuestra iglesia. Hermano, cuando usted peca, cuando usted se le sale el indio y quiere volarle la oreja, qué sé yo, a alguien con el que tú estás discutiendo, y después viene a la iglesia como que si no pasó nada, no nos están mintiendo a nosotros, no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Señor. Porque nuestra vida o nuestra oración debe de ser una vida sincera, donde podamos venir delante de la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Yo le comentaba la vez pasada a mi esposa, porque mi esposa a veces me escucha orar y se ríe de mí porque yo oro. Una vez yo le dije, Señor, hay un muchacho ahí que me está molestando mucho, ya no lo aguanto. Lo detesto, Señor. ¿Cómo le va a decir eso a Dios? Pero es que lo siento en mi corazón. Peor es que no lo diga. Y ahí, cuando yo le digo al Señor que hay alguien que no me cae bien, que me cae gordo, ahí es donde Dios empieza a actuar y a tocar nuestro corazón. Y podemos entender que aunque nos caiga gordo alguien, tengo que abrazarlo, tengo que amarlo. No tenemos una actitud sincera. No estamos viviendo una vida, una gracia del Señor, un don de salvación sincero con Dios. Y para terminar, y voy pidiendo a los hermanos que vayan subiendo, hermanos músicos, quiero terminar. Hebreos capítulo 10, abra. Versículo 19 en adelante. Hebreos 10, 19. Vamos a ver un poquito sobre la sinceridad que debemos tener con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. En adelante. ¿Ya lo tenemos?
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Hermanos, cuando yo estudiaba este versículo, me encontré con 2 opiniones diferentes sobre grandes estudiosos de la Biblia. Y una corriente piensa que este versículo no está hablando del pecado en general, sino está hablando de aquellos que ya han recibido al Señor Jesús y creen que todavía merecen o tienen que hacer sacrificios para alcanzar perdón de los pecados. Pero hay otra corriente que cree que se está refiriendo al pecado en general. No voy a entrar en discusión en ese punto. El punto es, en el versículo 19. Primera cosa, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hay una libertad. Antes tenía que esperar 1 año para entrar al lugar santo y pedir perdón por sus pecados. Usted tiene libertad para hacerlo cuando usted quiera y cuando usted pueda. Pero no lo hacemos. No le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Todos los días cometemos pecado. Y si aquí hay alguien que no comete pecado todos los días, dígame dónde está para que me firme mi Biblia y tomarme una foto con usted. Todos los días cometemos pecado. Y todos los días debemos de confesar nuestros pecados. Porque ahora tenemos libertad para entrar al lugar santo. La otra cosa, por el camino nuevo y vivo en el que nos abrió a través del velo, este es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Somos sinceros cuando nos acercamos a Dios? ¿Hemos recibido la gracia de Dios? Sí. Pero ¿estamos demostrando que realmente Cristo está en nuestras vidas? Si usted me dice que sí, pero todavía pelea, todavía se enoja con su esposa, con su esposo, todavía miente, hace mentiritas piadosas, todavía no ha tomado la determinación de tomar una célula y apoyar a los hermanos, todavía anda con que le cae mal a alguien por ahí y no le habla porque él me ofendió, no se está acercando a Dios con un corazón sincero. Si en nuestra vida hay pecado, si en nuestra vida todavía hay cosas de nuestra vieja naturaleza, no estamos siendo sinceros con Dios. Y fíjense que no estoy diciendo que vamos a dejar de pecar. Estoy diciendo que cuando pequemos, vengamos a la presencia del Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo no sé qué pecado. Quizá usted está atado o lo está atando. No sé. Pero hoy Dios está hablando en nuestras vidas. Si realmente somos salvos, si realmente hemos creído en ese Cristo que se dio en sacrificio en una cruz de Calvario, demostrémoslo con nuestras vidas.
Y para terminar, el versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Cuando usted peca y no le pide perdón a Dios, ¿no es menospreciar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz? Cuando yo le estoy diciendo que tenemos que acercarnos con sinceridad al Señor y usted sabe que le ha estado fallando a Dios, que no está siendo sincero con el Señor, que no está abriendo su corazón, que hay algo en nuestro corazón, allá en lo profundo, que necesita ser cambiado y transformado, pero no estamos viniendo a la presencia de Dios con corazones sinceros. Si hemos recibido la gracia del Señor, se tiene que ver en nuestra vida diaria. Si hemos recibido la gracia de Dios, tenemos que demostrarlo, porque si no, el sacrificio de Dios fue en vano. No murió Jesús en una cruz de Calvario para que siguiéramos pecando. No. Jesús murió en una cruz por usted y por mí, para que dejáramos de pecar, para que el pecado dejara de oprimir nuestras vidas y ser libres para venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo te he fallado. Señor, muchas veces he hecho caso omiso al llamado que Dios nos hace. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a que nos acerquemos a su presencia con corazones sinceros y todavía no lo hacemos? ¿Cuántos quieren esa gracia maravillosa? ¿Cuántos creen en esa gracia maravillosa? Vivamos como verdaderos cristianos entonces. Póngase de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, porque hemos meditado en tu palabra. Hemos visto, Señor, a la luz de tu palabra, lo maravilloso que eres, lo grande que es tu amor, Señor, para nuestras vidas. Porque aún siendo pecadores, Señor, tú moriste en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Pero sabemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que muchas veces pecamos y no hemos venido a tu presencia, Señor, con esa libertad con que tú nos diste, Señor, en aquel sacrificio. Por eso hoy, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Para pedirte, Señor, que en nuestra vida no ocurra lo que ocurrió con Simón, con Ananías y Zafira, Señor. Que realmente haya un cambio, Señor. Que realmente esa gracia pueda transformar, edificar nuestras vidas, edificar nuestros corazones, Señor. Queremos ser verdaderos cristianos, cristianos que te alaben, que te glorifiquen, no solo con la boca, Señor, sino con nuestras acciones. Señor, que cuando salgamos por esa puerta y vayamos a predicar tu evangelio, la gente pueda creer, porque estamos dando testimonio de que tú eres un Dios que transforma, Señor. Gracias, Señor, porque has transformado nuestras vidas, porque nos has sacado del lodo podrido, Señor, y nos has puesto, Dios, delante de tu presencia. Y hoy podemos adorarte, exaltarte, decirte que eres nuestro Dios, que transforma nuestras vidas, que transforma, Señor, nuestros corazones, nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que el pecado pueda desaparecer de nuestras vidas, y que si pecamos, Señor, sepamos que abogado tenemos, Señor, para con nosotros es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de poder venir, Señor, con toda libertad a tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor, a aquellos que hoy han sido tocados, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, a aquellos que por una u otra razón, Señor, han permitido que el pecado, Dios, entre en sus corazones, pero que hoy, Señor, están sintiendo la necesidad de ser limpios.
Límpialos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Transfórmalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y llénanos, Señor, de tu gracia. Esa gracia que transforma, Señor, que edifica. Esa gracia, Señor, que purifica los corazones. Te hemos fallado muchas veces, Señor. Pero así también como muchas veces te hemos fallado, sabemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, que has perdonado, porque hemos venido con un corazón sincero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.